presentar ante el rey lo que eran las confesiones de fe. Los presbiterianos ya habían preparado la confesión de fe bautista, perdón, la confesión de fe de Westminster, y esta confesión de fe había sido presentada ante el rey. Pero para el año 1644, después que Thomas Helwys volvió desde Holanda hasta Inglaterra con un grupo, porque él dijo que en su país aún tenía muchas cosas que hacer, y dejó a Joseph Smith en Holanda, dado el hecho de que quería hacerse menonita. Entonces Thomas Helwys fundó prácticamente lo que son las iglesias bautistas, y para el año 1644 es la fecha donde prácticamente se puede decir que las iglesias bautistas empezaron a existir. Tenían alrededor de unas 17 iglesias, tenían además de eso una confesión de fe. Pero esa confesión de fe bautista de 1689 fue y es la misma confesión de Westminster, solamente que los bautistas le cambiaron el punto que tiene que ver con el bautismo de niños, el paudobautismo, porque los bautistas no bautizamos niños. Recuerdo cuando era niño que me querían bautizar en la iglesia católica, estaba en el Loyola, y sé desde pequeño que no se pueden bautizar niños, porque las monjas fueron preguntándole: ¿y tú te eres bautizado? No, tú no eres bautizado. ¿Y tú eres bautizado? No. El niño Samuel Nina no era bautizado. Yo quería bautizarme en la iglesia católica porque los niños malos iban a la iglesia católica conmigo, porque el Loyola así hacía que uno tuviera que ir, y niños malos bajaban tan tranquilitos y tan mansitos de ahí arriba del altar y se sentaban así que parecían unos angelitos. Y yo quería saber qué era lo que se comían, que le daban, que parecía así. Así es que cuando fui donde mi madre y le dije que quería bautizarme en la iglesia católica, le dijo: dile a la monja que nosotros somos protestantes, que aquí no bautizamos niños. Así es que cuando la monja llegó el momento de preguntar: ¿y tú, Samuel Nina? Yo me puse en pie como buen bautista y dije: en mi casa somos protestantes, allá no bautizamos niños. ¡Wow! Ese niño se iba a dar pastor, evidentemente que sí. Así que los bautistas le quitaron esa parte del bautismo de los niños y el gobierno de la iglesia. Pero en el primer capítulo, el segundo capítulo de la confesión de fe, hay un tema que se trata prácticamente en el párrafo 7, que tiene por título la claridad de las escrituras. ¿Son las escrituras, la Biblia, un libro claro? ¿Está todo en la Biblia completamente claro? ¿No es acaso necesario hacer estudios especializados para saber algunos detalles de las escrituras? ¿O con la simple lectura de la Biblia es suficiente? ¿Acaso no tenemos necesidad de investigar más? Y nos dice en ese párrafo 7 las siguientes palabras: la confesión de fe. No todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismos, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno como en otro lugar de las escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Así es que el texto de la confesión nos dice que todas las cosas en la Biblia no son completamente claras en todas sus partes, pero tiene claro todo lo necesario para salvación. Tiene claro que usted es un pecador. Tiene claro que todos hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tiene claro que un hombre no puede salvarse por sí mismo. Tiene claro que Dios se hizo hombre y descendió de los cielos a la tierra y vivió aquí aproximadamente 33 años. Tiene claro que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Tiene claro que Él ascendió a los cielos y que Él intercede por nosotros. Eso está en todas las escrituras y lo podemos ver claramente. Sin embargo, no podemos negar que
ha existido desde un principio diversas doctrinas y diversas herejías que han surgido como resultado de una incomprensión de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo empezó a hablar del tema de la justificación, los demás apóstoles no tenían ese tema tan claro como Pablo. Es Pablo, el cual se llama a sí mismo como un abortivo, el que empieza a hablar del tema de la justificación. Y de la justificación solamente por la gracia. Cuando este tema surgió y el hecho de que Pablo dijese que no somos salvos por las obras de la ley, algunos empezaron a pensar de la siguiente manera, algo que parece muy lógico. Pero si no importa lo que yo haga, no importa cómo yo peque, no importa cómo yo ande, y dice Pablo que no es por obras, sino que es por gracia, y es que solamente por fe, y ya yo he creído que Cristo es el Salvador, el Señor del mundo, pues vivo como me dé la gana, peco todo lo que quiero pecar, y tengo mi salvación asegurada, porque a fin de cuentas es por gracia. Eso motivó a Santiago a escribir toda una epístola en la cual el apóstol, Santiago dice, ¿no ves? ¿No ves acaso que fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac? Y mire usted, el apóstol Pablo toma el mismo personaje y dice, ¿no ves que fue justificado nuestro padre Abraham por la fe? Mientras Santiago dice, ¿no ves que fue justificado Abraham por las obras? Pablo dice, ¿no ves que fue justificado Abraham por la fe? Evidentemente que Santiago había leído a Pablo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que haya leído a Pablo si muchas epístolas no habían salido? Claro que las de Pablo había salido. El primero en escribir en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Lo primero que se escribió fue la epístola a los tesalonicenses. Así es que no crea usted que no habían leído las epístolas de Pablo. Cuando el apóstol Pedro escribe, dice las siguientes palabras. Como ustedes saben, hermanos, en 2 de Pedro 3, 16, 17, como ustedes saben, hermanos, la sabiduría que le ha sido dada al hermano Pablo, el cual nos ha hablado en casi todas sus epístolas de cosas muy fáciles de entender. ¿Dice fácil de entender? No, dice de cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Había gente que estaba allí torciendo el asunto, diciendo, pero si yo soy salvo por gracia, pues vivo como a mí me dé la gana. Y miren a ustedes cómo Pablo se defiende de eso. En Romanos capítulo 3, versículo 8, Pablo está consciente de que él está siendo mal interpretado. Pablo está consciente de que había gente que estaba manipulando lo que él escribió. Y Pablo mismo dice en Romanos 3, versículo 8, las siguientes palabras. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Observe el detalle. Como algunos afirman que nosotros decimos. Ellos dicen que nosotros decimos, pero nosotros no decimos eso. Dice, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia, lo consideraba como una calumnia. Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que nos vengas bien. La condenación de los tales es justa. Bueno, ¿qué pasa si la gracia abunda cuando abunda el pecado? Pues entonces peco mucho para que haya más gracia. ¿Cómo? Sí. Pablo dice, eso es una calumnia. Nosotros no estamos diciendo eso. Por lo tanto, usted se puede dar cuenta que algunos llegaron a pensar de manera incorrecta. Así que en 2 de Pedro, las mismas escrituras, de manera interna, dicen que hay cosas que son en ellas difíciles de entender, pero las cosas que son suficientes, necesarias para la salvación, todas esas cosas están completamente claras. Allí tenemos todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, sin dejar de reconocer que aparecen textos sumamente oscuros a los cuales muchas personas no pueden llegar con facilidad. Tenemos ejemplos hoy en día. Los mormones, ¿usted cree que no se basan en la Biblia? Claro que se basan en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo habla del bautismo o la resurrección de los muertos, en 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿o acaso qué harán los que se bautizan por los muertos? Así que Pablo está probando que se bauticen por los muertos. No, Pablo dice que esos que se bautizan por los muertos, los mormones lo tomaron. ¿Y los mormones lo tomaron para qué? Para bautizarse por los muertos. Bueno, mi abuelo murió hace 40 años, hace 30 años. Mi abuelo a lo mejor pecó y a lo mejor no se bautizó. Pues entonces yo me bautizo en nombre de él. Me bautizo por los muertos. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de 1 Corintios 15 en un texto retorcido. Los testigos de Jehová, o los mismos mormones, perdón, que no se me puede quedar esta, son polígamos.
¿Por qué? Desde los tiempos de Joseph Milton por los mormones son polígamos. Bueno, porque ellos sacan una conclusión. ¿Nos vemos a David? ¿No vemos acaso a David con muchas mujeres? Sí. ¿Acaso no vemos a Salomón con un harén? ¿Saben cuántas mujeres tenía Salomón? El número redondo. 1000. Yo no sé, 1000. No debía conocer a sus hijos ni a su esposa. 1000 mujeres. Entonces algunos dicen, mira, pero yo nada más tengo 7. Salomón tuvo 1000 y voy para el cielo. Él fue en el cielo. ¿Salomón está en el cielo? Sí, está en el cielo Salomón, pero tuvo 1000. Yo no sé en qué cielo va a estar Salomón. Así que ellos sacan de allí la poligamia. ¿Usted cree que no van a la Biblia? También van a la Biblia. ¿O acaso no ve usted a los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen que no se puede hacer transfusiones de sangre. ¿Por qué? Mucho menos comer morcilla. ¿Por qué los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre? Porque Dios le dijo a Noé, pero carne con su sangre no comerás. Y en la ley está escrito que no se debe comer sangre. Pero eso es lo que está haciendo la ley, es presentando una condenación del mitraísmo, en lo cual un toro era matado en una tabla con huecos, y había gente que estaba allí abajo esperando la sangre con una copa, y con esa copa de sangre se la bebían. Eso no sé si a ti te parece morcilla, pero a mí me parece repugnante. No creo que ninguno de nosotros quisiera comerse algo así, pues estaba prohibido comer ese tipo de comida. Pero imagínate tú también un testigo de Jehová. No creas que estas falsas interpretaciones no tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Imagínese usted un testigo de Jehová cuyo hijo está muriendo, cuya madre está muriendo, y necesita una pinta o 2 pintas de sangre. Y el testigo de Jehová dice, no, porque dice la Biblia en Génesis, carne con su sangre no comerás. Está prohibido comer sangre o beber sangre o ingerirse sangre. Entonces permiten que alguien muera. Cuando Cristo dice que misericordia quiero, no sacrificio, no ve en el Nuevo Testamento que alguien muera. Entonces no te creas tú que es un juego, una mala interpretación. Una mala interpretación puede llevar a alguien hasta la muerte, hasta perder la vida, hasta desgraciar la vida de otra persona. Los católicos los encontramos con María como intercesora. ¿Cree usted que no se basan en un texto bíblico? Claro, se basan en la boda de Caná de Galilea. ¿Se recuerdan ustedes? Un texto narrativo. Y en estas bodas de Caná de Galilea se acabó el vino. ¿Quiénes no saben que se acabó el vino? Se acabó el vino. Y María va y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero María, sin esperar de Jesús el sí o el no, le dice a los hombres que están ahí, vengan, hagan lo que Él les diga. Y Jesús la obedeció. Por lo tanto, aquí hay una conclusión interesante. Si Jesús obedeció a María en las bodas de Caná de Galilea, y aunque Él no quería, ella le pudo doblar el brazo, entonces María está en los cielos intercediendo por nosotros. Y lo que nosotros le pidamos a María, ella le torce el brazo a Jesús. ¿Cómo? Sí. ¿Usted cree que nos sacan de la Biblia también? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tuerce. Los mismos hermanos pentecostales los queremos mucho, sinceramente, y son de una gran bendición. Pero nuestros hermanos pentecostales creen que la salvación se pudiera perder y que para tú ser salvo tú tienes que vivir una vida intachable. De manera que aquí viene la analogía. Imagínense que un fiel cristiano, un hombre bien de Dios, ve que va pasando una muchacha con unos tacos altos o unos buenos zapatos, un cuerpo bien formado, unos jeans ajustados, una cabellera que se le mueve en la parte del pelo atrás, y el hermano va mirándose y entreteniendo lo que va pasando por la calle, y en el momento que va cruzando por la calle se descuida y un camión lo mata. Inmediatamente el hermano abre los ojos en el cielo y un ángel le dice, ajá, te atrapamos. Pero yo serví al Señor toda mi vida. Yo soy un siervo de Dios. Fue una miradita, pero te agarramos en la miradita. Y entonces, no para el infierno. ¿Cómo? Pero así no se puede. Así no se vale Dios. Sí, así es, te agarramos en pecado. Entonces se pierde la salvación. ¿Quién puede decir que en un momento de cerrar los ojos va a estar sin pecado? ¿Quién puede decir eso? A no menos que no sea amparado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos tenido que confiar en Cristo porque no confiamos en nosotros. Yo no creo en mí, ni tú tampoco debes creer en ti. Por lo tanto, para abordar el tema de que la Biblia es clara, de la claridad de la Escritura, yo me voy a enfocar en 3 puntos que lo trata en su comentario de la Confesión de Fe
el doctor Sam Waldron. Estos 3 puntos son los siguientes. En primer lugar, que la Biblia es clara. La Biblia es clara, es un libro claro. En segundo lugar, que la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Y en tercer lugar, que la Biblia no es igualmente clara para todos. En primer lugar, la Biblia es clara. Es un libro que está claro. La claridad de las escrituras va unida a su suficiencia. El texto nos dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si la Biblia es útil para enseñar, entonces también debe ser clara para enseñar. Porque si yo vengo aquí y les hablo a ustedes del paralelepípedo, creo que así es que se dice, y empiezo a hablarles de la ecuación de Bernoulli, quizás algunos ni sepan lo que es la ecuación de Bernoulli. Algunos quizás pudieran estar asociados con el teorema de Pitágoras, porque Pitágoras lo cantaba Fernandito Villalona hace muchísimos años, y pueden conocer algo del teorema de Pitágoras, pero por eso. Pero la mayoría no nos recordamos ni del problema de Pitágoras, ni de las integrales que nos dieron en la universidad, ni del People Radio al cuadrado. Si yo les predicara a ustedes del People Radio al cuadrado y de las integrales aquí, ustedes salieran de aquí totalmente crudos, más crudos con aquellos tiempos que un picapollo de chino. Salieran de aquí sin entender absolutamente nada. Por lo tanto, si la Biblia es un libro bueno para enseñar, debe ser claro. Aquí el apóstol Pablo le dice, te persuadiste. Vean ustedes, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿De qué manera puede alguien persuadir a otro si no sea a través del razonamiento? ¿De qué manera puede alguien persuadir a otro a no sea por medio del convencimiento? De manera pues que para enseñar, para instruir en justicia, nosotros contamos en la Biblia con todo lo necesario. Ella es todo suficiente para andar en santidad. Ella es todo suficiente para saber cómo adorar al Señor. Ella es todo suficiente para saber cómo gobernar la iglesia. Ella es toda suficiente para saber cómo un marido debe tratar con su esposa, cómo una esposa debe tratar con su marido, cómo los hijos deben obedecer a los padres, de qué manera debemos servirle a la sociedad y a la generación en la cual vivimos, de qué manera podemos tratar con la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está completamente claro. ¿Con quién se deben casar los cristianos? Eso está completamente claro. Claro que tienes que casarte con un siervo de Dios, no unáis en yugo desigual, porque qué comunión puede tener la luz con las tinieblas. Entonces debe buscar un creyente a alguien que tenga la misma fe. Eso está completamente claro en las Escrituras. En segundo lugar, la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, también 16-17. Mira qué casualidad. 2 de Pedro, y es 2 de Pedro, no 1 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 16-17. Dice, es del 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esta frase, esta porción, este párrafo es vital. Primero, Pedro es el principal de los apóstoles, el cabecilla de los 12. Y cuando llega a Pablo, hay una resistencia a aceptar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era de los 12. Él dice, yo soy como un abortivo, yo soy como un aborto de la naturaleza. No se esperaba de mí. Así que mucha gente dudaba de Pablo, pero Pedro no. Pedro no. Qué humilde es Pedro, que habiendo tenido un ministerio de 3 años con el Señor, alaba la sabiduría de Pablo y reconoce que Pablo
tiene una sabiduría que le ha sido dada por el Señor. Vea usted conmigo. Según la sabiduría que le ha sido dada. Así que las escrituras no son igualmente claras para todos. Porque Dios a algunas personas les ha dado una sabiduría especial para entender y aplicar su palabra. Nos recordamos del caso de Esteban. Usted puede leer en el libro de los Hechos el discurso de Esteban. Ese es un discurso de los pies a la cabeza bien elaborado. Esa es una historia completa de toda la nación de Israel. Y cuando Esteban hablaba, dice, y ninguno podía rebatir a Esteban en lo que él decía. Sus palabras eran como espadas punzantes. Sus palabras eran como las espadas que toma el torero para clavarlas en el toro. Él va directo. No podía ninguno contradecir a Esteban, porque Dios le había dado a Esteban una sabiduría. Yo pienso que Esteban de verdad, si hubiera vivido más, hubiera tenido más sabiduría que el apóstol Pablo. Claro. Sin embargo, Pedro reconoce que Dios le dio a Pablo una sabiduría extraordinaria, una sabiduría inusual. Pero de esto dice Pedro que hay algunas, vea usted, no todas. Dice, no es que todas las cosas son difíciles de entender, dice, entre las cuales hay algunas. No todas, no, algunas cosas difíciles de entender. Así nos acercamos nosotros muchos a las escrituras. Y hay textos que nos parecen difíciles de entender. Yo me recuerdo que uno de los textos con los cuales yo más luchaba era el de la parábola del mayordomo infiel. El mayordomo infiel atrapa todos los bienes de su amo y lo negocia para que cuando lo voten a él, entonces con lo que él se robó, con los cuartos robados, entonces que con los cuartos robados él se gane a la gente para que cuando él lo cancelen, él ir donde esa gente a la que él le dio los cuartos que se robó y esa gente lo reciba. Y Jesús dice la siguiente palabra: y yo os digo, gánense amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo vas? Espérate. Tú me estás diciendo que coja lo robado y con lo robado lo invierta para que cuando ellas falten me reciban en el cielo, pero todos esos ladrones van a estar allá conmigo. Difícil de entender. Pero la Biblia se interpreta con la Escritura. Las Escrituras se interpretan con la Escritura. ¿Cuál es la interpretación de este texto? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo yo sé cuáles son las riquezas injustas? Cuando el Señor Jesucristo habla de las parábolas de los talentos, dice, porque si en lo poco no fuiste fiel, ¿quién pondrá en vosotros lo mucho? Porque si en lo injusto no fuiste fiel. ¿Qué es lo injusto? Lo injusto es, oye bien, todo esto que tú tienes es injusto. El hecho de vivir en un país en paz es injusto. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un país como el de Gaza o como el de Ucrania, que está en una guerra y la gente está corriendo, donde no hay comida. Ahora la pregunta, no es que Dios no está con ellos porque son musulmanes. ¿Por qué a ellos sí y a ti no? Que naciste en el pleno siglo XX, en el siglo XXI. Y nacimos en un siglo tan maravilloso que yo digo, todo el que nació antes de mí, perdió. Yo nací en la época de la televisión. Y tú también. ¡Qué maravilla! Nosotros nacimos en la época de los teléfonos, de los iPhone. Y cuando éramos niños, que el teléfono sonaba, ring, 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 lo que se recuerdan era con un dedo que uno le daba al disco. ¿Cuál número es? 5, 28, 43, 12. 5, 20, 8, 40. Ahí un rato. Y el teléfono sonaba en la sala. Ve, cógelo. No, cógelo tú. Ahora suena y uno lo tiene en los bolsillos. Dime, aló. Y esos aparatos tienen de todo. Son radio, son televisión,
son teléfonos, son calculadoras, son cámaras de fotografía, son cámaras de video. ¿Qué más? No más le falta que cocinen. Juega billar, tiene entretenimiento, juego, en un cosita así. Bueno, ¿por qué ahora yo nací en una época distinta? Cada vez que voy a subir a la casa de Mayelín, mi papá me decía, la parte más dura en San Cristóbal era cuando había que llevar los frutos a la capital. Los caballos se caían en la subidita de Borinquen. Los caballos, porque eran carreta. Cuando mi abuelo venía de la capital, ¿sabe qué era lo que la familia le decía? Tráeme, papi, no era una pizza, no, tráeme un pica pollo. Papi, tráeme un arroz con pollo de los chinos que están en el Parque Independencia. Y eso era lo último que había en el mundo. Dígame usted por un locrio, ¿dónde va usted? Nacimos en esta época. ¿Sabe qué? Eso es injusto. Pudiste haber nacido 150 años atrás. Lo que tú tienes es injusto. Dice el Señor, usa todo esto injusto. Esto temporal que te han dado. Los autos con aire acondicionado, úsalo. Los motores modernos, úsalo. Los zapatos que tienes, úsalo. La ropa que tienes, úsalo. La nevera que tienes, úsalo. La cocina que tienes, úsalo. Usa todo esto injusto para invertirlo en el reino de Dios. Porque cuando llegues al cielo, te darán la bienvenida, porque estuvo bien invertido. ¿Ven cómo un texto claro se aclara con uno más claro? Entonces hay textos oscuros, pero la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Así que voy a mi tercer punto. La Biblia, el primer punto, ¿cuál fue? La Biblia es clara. Segundo, la Biblia no es clara en todas sus partes. Y en tercer lugar, no es igualmente clara para todos. En 1 Corintios 2:14, allí dice Colosenses, pero es Corintios, 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos dice que Timoteo la había conocido desde la niñez. Hay gente maravillosa que son unos genios, que desde la niñez entienden todo. Habemos otros que no. No es igualmente clara para todos. Y es por eso que tenemos que, como iglesia, involucrarnos no solo en leer la Biblia, sino en estudiar la Biblia, en profundizar en la Biblia. No es simplemente leer un versículo bíblico. Mira, esta ilustración la han hecho muchos pastores, vieja, y yo la he hecho aquí como 5 veces, 10 veces, pero si usted es nuevo aquí en la iglesia, le va a parecer nueva. De uno que va a la Biblia y la lee así, donde abra la Biblia, ahí es que el Señor me va a hablar. ¿Ya vio? Y Judas se ahorcó. Esto no es de Dios. La cerró otra vez. Ahora cuando habla es que Dios me va a hablar. Ve y haz tú lo mismo. Tampoco eso es mío. Y la volvió a abrir por tercera vez. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No, Señor, tú no me estás hablando hoy. No, Dios no habla así. Eso indica que aquí hay mucha gente nueva. Damos gloria al Señor. Oiga, Dios no habla así. Usted estudia la Biblia, pero no para el momento. Usted la estudia para conocerla, para atesorarla en su corazón. Y funciona como un estanque, como una cisterna. Esa agua está ahí guardada. Cuando llega el momento de la prueba, ese dique se abre. Y toda esa palabra te fluye a la mente. Todos esos ejemplos vienen del recuerdo a tu pensamiento. Y tú entonces la aplicas. No es que todos los días vas y compras un poquito. No. Es que tú te llenas de ella. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que te hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús.
Sí, esto es cuidadoso. Mire, en Mateo capítulo 19, versículo 9, créanmelo, hay un texto. Vamos allá, vamos allá. Mateo 19, 9. Esto es interesante. Mateo 19, 9. Dice Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mamacita, espérate un momentito. Aquí, ajá. Aquí yo estoy como pastor debatiéndome. Suponga a una hermana casada, buena muchachona, buena hermanita. El esposo es un tigre, un depredador, y él la repudia. Claro, él se mete con quien quiera, se casa, pero ella tiene que quedarse el resto de su vida soltera. 24 años la hermanita, un niño, 2 niños, y tiene que quedarse el resto de su vida esperando que aquel príncipe azul vuelva en las nubes y diga: te retomo, amada mía. Llamé a un pastor. Digo: ¿sabe qué? Este versículo bíblico me tiene loco. Esto me choca. ¿Por qué? Porque no me parece justo que la víctima, que es ella, se quede sin casar el resto de su vida porque ese tigre la botó. Y si algo no me parece justo y viene de la boca de Cristo, aquí hay un problema de traducción. Aquí hay un problema que no me cuaja, que no lo entiendo. El hermano buscó en los originales, él sabe buscar más que yo. Llamó a su profesor de teología y me enviaron de allá, de Estados Unidos, la traducción en el griego de manera más correcta. Dice así: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, ya evidentemente que hay un argumento circular, porque desde que se casó con otra ya está en adulterio. Y si él está en adulterio, lo que manda la ley es que él sea apedreado. Por lo tanto, el decir que el que se casa con la repudiada comete adulterio es una incongruencia, porque ya él cometió adulterio casándose con otra y ella queda como viuda. ¿Voy bien? ¿Me van entendiendo? ¿Me están cogiendo el piso? La versión original dice así: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y la que con el repudiador se casa comete adulterio. La que comete adulterio es la que se casa con él, no ella. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Cuál era el caso? Herodes y Herodías. Herodías no quería a Felipe y se quería meter con Herodes. Y Juan el Bautista le dice: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y uno dirá: ¿pero qué pasa aquí? Herodías quería que Felipe la repudiara. ¿Para qué? Para que Herodes se casara con ella. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cualquiera que repudie a su mujer, como está haciendo Herodías, queriendo que la repudie Felipe, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con ella comete adulterio. Pero el texto dice, en verdad, la que con el repudiador se casa, la que se casa con él, también está en adulterio. Y ella queda libre. ¿Por qué? Porque según la ley él debe ser apedreado. Y ella queda viuda. Y dice el apóstol Pablo: la mujer, mientras el marido vive, está unido a ella. Pero si el marido muriere, es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, con tal que sea con un cristiano. ¿Ven ustedes por qué hay que estudiar las Escrituras? Porque no basta con decir en un púlpito: gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Aleluya.
Tuve un sueño anoche, siervo. ¿Quién da una ofrenda aquí? ¿Quién? Venga. ¿Quién sube al alfolí? No, no basta con eso. No basta con eso. Se requiere que la iglesia sea un cuerpo de creyentes que estudian la palabra. Como los creyentes de Berea. Estos eran más piadosos que los demás, porque veían cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es correctísimo. Hermanos, crezcamos en la fe. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Las escrituras nos hacen sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Nos da una vida en paz. Nos permite vivir con una limpia conciencia delante de Dios. Nos permite poder avanzar en tranquilidad y en paz. Y nos permite el vivir vida cristiana saludable. Una sana doctrina produce una sana conducta. Una sana doctrina libera. Una sana doctrina no esclaviza. Una sana doctrina trae paz y gozo. Es lo que Cristo ha hecho, aunque parezca inverosímil. El justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Parece una locura. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Vamos a orar y luego ya va a estar terminado el culto. Va a subir aquí nuestro Grand Master, Ramón Reyes, y va a entregar nuestro certificado. ¿Por qué no yo? Le doy un cuento. Vamos a orar. Amante Señor, dador de todo, concédenos adentrarnos en tu palabra cada día más. Concédenos buscarte de todo corazón e investigar en tu palabra. Crecer en la fe. Gracias por concederme a mí pastorear esta iglesia. Es una honra el servirte, Señor. Gracias, Padre, en Jesús. Amén. Hermano Ramón tiene los títulos. Ustedes van a ir pasando aquí, se sientan. Luego al final, o se pueden quedar aquí parados para que nos tiremos la foto. Y ya, no hay que moverse.